Buenas tardes. Comenzamos esta sesión de nuevo con la presentación de asociaciones. Es el turno de Amnistía Internacional Extremadura y paso la palabra. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a la Diputación, a los organizadores. Amnistía Internacional no es una organización de memoria. Somos una organización de derechos humanos, una organización que llevamos más de 60 años defendiendo los derechos humanos en todo el mundo. Somos más de 8 millones de personas en todo el mundo con un único objetivo, que se respeten los derechos humanos en todo el mundo. Y para ello, pues tenemos algunas características, ¿no? Hacemos una investigaciones de violaciones de derechos humanos, también hacemos todo lo que es el tema de activismo, de divulgar esas violaciones de derechos humanos para presionar a los gobiernos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues principalmente nuestros recursos, tenemos una independencia económica, solo nos financiamos única y exclusivamente con el dinero de nuestros socios. No aceptamos dinero de ningún gobierno, ningún partido político, ninguna iglesia. Esta independencia económica, pues evidentemente, nos da independencia política para trabajar en más de 70 países para defender los derechos humanos. Antes de empezar a hablar de lo que desde Extremadura, en Extremadura hemos hecho Amnistía Internacional en cuestiones de memoria, quería le dais un minutito de una pequeña reflexión. Hace 6 días fue el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución de la Humanidad. Y estamos viviendo tiempos en los que todo ser humano libre, igual, en dignidad y derechos, pues hay muchos gobiernos que lo están poniendo en duda, que lo están atacando, están demonizando el núcleo de los derechos humanos. Vemos gobiernos como el de Polonia, Hungría, Estados Unidos con Trump, Brasil con Bolsonaro, vemos ahora Argentina, y vemos que ellos van a atacar directamente lo que son los derechos humanos de todos nosotros, ¿no? Y la sociedad civil es la única ahora que está poniendo freno. Necesitamos gobiernos que lideren sin complejos la defensa de los derechos humanos. Así que hago un llamamiento aquí a nuestros gobiernos, a los gobiernos de la Unión Europea, porque no puede haber un doble rasero en la defensa de los derechos humanos. Cuando estalló la guerra de Ucrania, a la semana en Kiev ya estaba la Corte Penal Internacional con sus jueces, sus policías, sus forenses. En España llevamos décadas y nadie se ha acercado a una de las fosas. Esto es vergonzoso y por eso quería dejarlo claro, ¿no? Cuando escucho a las familias de las víctimas, que son quienes están llevando a cabo las exhumaciones, es una anomalía. No hay justicia, no hay verdad y no hay reparación, y exigimos que desde Amnistía Internacional pues lideren nuestros gobiernos esa defensa de los derechos humanos. Bueno, dicho esto, desde Amnistía Internacional Extremadura hemos estado trabajando muy intensamente con unas víctimas que son las víctimas de bebés robados en el Estado español durante el franquismo. Muchos niños fueron robados, nada más nacer, robados a sus madres, en un principio por una cuestión puramente ideológica, ¿no? Sobre todo a presas republicanas a las que se les robaba, el régimen franquista lo definía como mujeres caídas y como tal pues le robaban a sus hijos, normalmente para darlos a otras familias que tenían pues un historial más acorde con lo que el régimen quería, ¿no? Esto fue creando todo un entramado legal e ideológico, porque detrás de todas las sustracciones ilegales de bebés está el machismo del franquismo y está el profundo clasismo del franquismo. Y esto no solo duró durante el régimen franquista hasta el año 75. El último robo de bebés fue del año 1993. Una mujer de Bilbao, en la que cuando fueron y el juez le dijo que podía ir a exhumar el cadáver porque tenía dudas, abrieron el ataúd y estaba vacío. Desde Amnistía Internacional hemos recogido pues las peticiones de todas estas asociaciones que todavía están
peleando por tener esa verdad, justicia y reparación, ¿no? Para ello hemos llevado litigios estratégicos en México con una bebé española robada que fue llevada a México y allí pues se ha hecho un litigio, un juicio, pues para encontrar esa justicia que aquí pues todavía se les niega, ¿no? ¿Qué hemos estado haciendo? Pues sacamos un informe, Tiempo y Verdad, se llama este informe, y hemos estado trabajando tanto en el ámbito de la comunicación, teniendo un espacio que teníamos en Canal Extremadura Radio semanal, pues tratando este tema de manera continua. También hemos trabajado en distintos colegios, llevando este tema y tratándolo con talleres con profesores. Una parte muy interesante es el trabajo institucional. Conseguimos que una declaración en la Asamblea de Extremadura. Esta declaración instaba al Gobierno central que impulsase y que aprobase una ley de bebés robados, ¿no? Para que pudiesen las víctimas, las madres que le robaron a sus hijos y esos hijos que le han robado su identidad, que son desapariciones forzadas y que todavía andan buscando sin saber muy bien cómo su familia y quiénes son realmente, conseguimos esta declaración institucional, que la Asamblea, en la anterior legislatura, evidentemente, y también que el Ayuntamiento de Badajoz y de Cáceres también hiciese unas mociones de impulso para que el Congreso de los Diputados lo aprobase. Había un compromiso a nivel en el Congreso de los Diputados. Desgraciadamente, la ley se metió en un cajón y ahí sigue. Y también pues, instamos a que en esta legislatura esa ley sea aprobada, ¿no? Bueno, en definitiva, hemos estado haciendo un trabajo también con bebés robados, teniendo una charla, una conferencia con bastante éxito de público y de gente, con Soledad Luque, presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños, y con Daniel Canales, que fue el investigador que hizo el informe de Amnistía Internacional, que os animo a que lo descarguéis y lo leáis. Y de ahí surgió mucho de ese impulso institucional que luego ha venido, ¿no? Cuando invitamos a distintos políticos de distintos partidos para conocer de primera mano. Hubo una cosa muy curiosa, que en la propia charla apareció una mujer que decía que la casa madre de Cáceres le habían robado a su hijo. En la misma charla salió allí, ¿no? Hoy mismo me han contado otro caso. En cuanto rascamos un poco, salen casos, ¿no? Por eso desde Amnistía Internacional Extremadura estamos intentando apoyar a la creación de una asociación, dándole el apoyo que le damos los activistas muchas veces a título personal, pues para que esta violación grave de derechos humanos pues sea atendida, ¿no? Y que no quede, como decíamos al principio, ¿no? Olvidada y con tantas víctimas sin su derecho, el derecho básico, que es el de conocer quiénes son. Les paso a mi compañera Diana. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Nosotras queremos brevemente manifestar las preocupaciones de Amnistía Internacional en Extremadura, específicamente sobre el caso de bebés robados. Entendemos que es una vulneración de derechos humanos no lo suficientemente conocida y que aunque encuadra o se configura con varios delitos, el delito más grave es el de desaparición forzada. Estamos hablando de personas que al ser sustraídas han sido desaparecidas forzadamente. Y eso directamente nos coloca en el escenario de crímenes de lesa humanidad imprescriptibles. La otra es la preocupación de no solo, o sea, de cómo se va a poder desarrollar, no solo que se le dé continuidad a la Ley de Memoria Histórica y Democrática, sino que también se encuentre la manera de desarrollar ese trabajo de investigación y acompañamiento a las víctimas que buscan estos casos de bebés robados. Porque sí queremos señalar algo, y es que en estos casos estamos hablando de búsqueda de personas desaparecidas, pero que se buscan con vida.
y es una particularidad muy especial. O sea, las hijas están buscando a sus madres, las madres a sus hijas, las hermanas a sus hermanas, nietas a sus abuelas, o sea, buscando sus raíces, y nos coloca en un escenario muy particular de búsqueda de personas con vida, ¿cierto? Que es como la esperanza de las familias, de encontrar su raíz. Y eso entonces nos coloca en un escenario necesario de apoyo a esas víctimas para que haya protocolos de acompañamiento que les permitan a ellas hacer una búsqueda con todas las garantías. También nos coloca en un escenario intergeneracional, como les decía, también se traspasa ese trabajo de búsqueda de generación en generación y lo que implica que sea de urgencia acompañar a estas víctimas para que pronto se puedan reunir, esclarecer su caso y reunirse con sus familias. Ello implicaría unos esfuerzos muy grandes, por supuesto que se establezca un banco de datos de ADN que le permita ese cruce de información a las víctimas para encontrar lo más pronto posible a su bebé sustraído, pero también a su familia, cuando es la persona sustraída la que busca a sus familiares. Ese cruce de muestras, facilitar las exhumaciones cuando se considera que ese familiar, ese ancestro, ese ascendente ya falleció. Y, por supuesto, acompañamos en ese trabajo de amnistía que básicamente es acompañar las exigencias de las asociaciones que buscan a bebés robados, pues en ese acompañamiento valoramos y creemos muy importante su exigibilidad sobre justicia, que se hagan investigaciones que al final encuadren en luchar contra la impunidad en estos casos. Por último, sí queremos llamar la atención sobre un escenario que nos parece muy complejo, y es que el Estado español cuenta con pocos escenarios a nivel internacional en donde tiene que dar cara frente a la situación de derechos humanos en el país. Y un escenario muy claro es el que se presenta cada 4 años en los exámenes periódicos universales, LOEPU como se conocen. El último examen periódico universal que tuvo que presentar España fue en el 2020, donde al Estado español se le ha preguntado reiteradamente por el tema de la Ley de Memoria Histórica y Democrática y su implementación. El próximo examen será en el 2024 y será una oportunidad muy grande para la sociedad civil de presentar recomendaciones, exigencias y mostrar el estado de la situación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática a nivel y que pueda ser evaluado a nivel de la Asamblea de Naciones Unidas. El Estado español tendrá que contestar a esas recomendaciones y creemos que es una oportunidad. Al fin, pues como se trata de una búsqueda y una exigibilidad de que se cumplan los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y las garantías de no repetición. Y en ese sentido, Amnistía Internacional siempre ha lanzado el mensaje que estará siempre acompañando las exigencias de las asociaciones memorialistas que buscan ese cumplimiento y esa exigibilidad de los estándares internacionales. Así que siempre esperamos cuenten con Amnistía para poder acompañar en ese seguimiento y en ese trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora le toca el turno a Asociación Comarcal de Jóvenes del Valle del Jerte, Mirador de la Memoria.